No quise pedir en su momento réplica para mantener la agilidad del debate, pero tengo que empezar por aclarar un tema porque yo soy presidente de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia. Acá se afirmó que no se había querido hacer el debate en esa comisión. Debo aclarar que nunca se envió proposición formal a la comisión para que se diera el debate, sino hasta el pasado 30 de abril, a pesar de que en medios de comunicación el senador Juan Diego y el representante que es vicepresidente de la comisión, Ardila, anunciaron que se iba a hacer el debate. El vicepresidente envió una carta el 14 de enero durante el receso que no pudimos sesionar y otra el 5 de mayo pidiendo este debate. ¿Por qué no lo hemos podido adelantar? No lo hemos podido adelantar porque la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia que se creó a través de la Ley 1621-2013 establece en el artículo 27 que las sesiones tienen que ser de carácter reservado. Y al día de hoy, como desde que inició el Congreso, hemos estado obligados a la virtualidad por la pandemia, no podemos dar esa garantía. Hemos procedido a buscar plataformas que nos permitan poder sesionar de manera reservada. Por eso la secretaria de la comisión, con la asesoría de la Dirección Nacional de Inteligencia, están en un proceso para adquirir Cisco, que es una plataforma que ofrece mayor seguridad y que utilizan, entre otros, la Junta de Inteligencia Conjunta. Van a abrir nuevos correos a los que somos miembros de la comisión y se está elaborando un protocolo con la Dirección de Inteligencia de la Policía para el manejo de la información antes, durante y después de cada sesión. En eso quiero hacer salvedad y decirle a todos, como lo dije en la comisión, nosotros no queremos evadir ningún debate. Nosotros sabemos la obligación que tenemos constitucional y legal por ser la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia. Pero nosotros, perdón que es la alarma de mi edificio, pero nosotros no podemos hacerlo sin dar la garantía que también nos obliga la ley a la reserva de esa sesión. Segundo, sobre el tema de Rafael Nieto. La propia señora Cecilia Orozco dijo que recibió una versión según la cual él era quien recibía la supuesta información de las supuestas chuzadas. Él dijo que no tenía ninguna responsabilidad, que no tenía nada que ver con este asunto. Y la propia doctora Cecilia Orozco dijo que no tenía ninguna prueba sobre esa afirmación. En diversas declaraciones y en una columna del doctor Nieto ha dicho que no ha recibido ninguna información relacionada con interceptaciones legales o ilegales de parte de ningún militar o policía, que tampoco ha recibido ninguna información de ningún miembro de las fuerzas sobre la magistrada Lombana ni sobre investigaciones al expresidente Uribe. 3. Acá se ha hablado del tema de las operaciones del hacker, Andrómeda, de la sala gris, etcétera, etcétera. Frente a eso yo creo que hay que hacer claridad en varios puntos. La primera es la inteligencia y la contrainteligencia, como han dicho muchos de los senadores que me antecedieron en la palabra, son funciones fundamentales de los estados democráticos y de derecho. En Colombia esto está arreglado por la ley de inteligencia, por la ley de inteligencia y contrainteligencia, y además, como lo he repetido en otras intervenciones, sentencias de la Corte Constitucional avalan la legitimidad de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, como son la sentencia 913 de 2010, la sentencia 066 de 1998, que estableció además que los organismos de inteligencia están autorizados para recopilar información sobre personas con base en la obligación que tiene el Estado de velar por la vigencia del orden constitucional y brindarle a los asociados las condiciones para el ejercicio de sus derechos, libertades y un ambiente de paz. Esta que es una obligación fundamental de las fuerzas militares y de policía. Y la sentencia 144 de 1992 estableció casi lo mismo, y es que el Estado puede recopilar y archivar información sobre personas en el marco de sus legítimas y democráticas funciones, y continúa la sentencia hablando de la importancia de este tipo de actividades. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto?
porque en Colombia hay unos sectores que han intentado de manera continua deslegitimar las labores de inteligencia y contrainteligencia y golpear la institucionalidad de la fuerza pública. Lo mismo ha pasado con el hacker, aquí lo mencionaron. En el tema del hacker, el supuesto hacker aceptó una responsabilidad, fue condenado a 10 años, pero Luis Alfonso Hoyos fue absuelto en primera y segunda instancia en 2019 porque no tenía ninguna responsabilidad sobre este supuesto ilícito. El tema de la sala gris, uno entiende la rabia, es que la sala gris que se pidió que se trasladara a la fiscalía ayudó en abatir a alias Cano, a alias el Mono Jojoy y a otros capos del narcotráfico. Ahí hay unas investigaciones que adelanta la Procuraduría y la Fiscalía. ¿Qué preocupación siente uno? Que ahí llama la atención que solo les moleste el tema de las supuestas chuzadas y los seguimientos cuando son a determinadas personas o lo hacen determinados entes. ¿Por qué digo esto? Porque los que están tan escandalizados con este supuesto tema de las chuzadas nada dijeron sobre el tema del expresidente Uribe, que bien explicó el senador Macías. Miles de horas y simplemente se dijo que fue un supuesto error y con eso pareciera que salvaron responsabilidades y los magistrados auxiliares están ahora en la JEP y poco se ha avanzado sobre los miembros del CTI que fueron los que materializaron estas interceptaciones. Poco nada se ha dicho de las supuestas chuzadas que sí escuchamos, como escuchamos las del expresidente Uribe, que se le hicieron al doctor Fernando Londoño. Y poco nada dicen muchos sobre los supuestos perfilamientos, inteligencia o seguimiento que en su momento hicieron a opositores, miembros del Canal Capital cuando lo dirigía Holman Morris. Entonces, aquí se usan este tipo de escándalos generalmente para hostigar y estigmatizar a ciertos sectores. Y en muchos casos se calla. Entonces se ha querido pasar de agache diciendo es que no importa que se le haya hecho seguimiento, que tengan carpetas sobre el secretario de la presidencia porque es que él trabajaba en semana, pero es que hay muchas otras personas. Está Pedro Soto, que fue candidato al Consejo de Barranquilla del Centro Democrático. Está el hermano del propio director nacional de inteligencia, según lo reportan los medios, mi general Amaya del Ejército. Está, por ejemplo, el general Sarmiento que trabaja, el coronel Sarmiento que es retirado y trabaja en la oficina de Ceballos. Está también el exdirector de Indumil, un coronel retirado cercano también al Centro Democrático. Entonces, mire, aquí hay una cosa clara. Primero, nosotros estamos convencidos de la importancia y la legitimidad legal y constitucional de la inteligencia y contrainteligencia. Nosotros sabemos de la importancia de estas herramientas para el combate a las estructuras criminales y a quienes buscan desestabilizar el orden constitucional en Colombia. También hemos sido claros en respaldar al gobierno nacional en la postura de cero tolerancia a cualquier actividad ilegal. Y en eso también ha sido muy claro el gobierno. Desde el primer momento, el presidente Iván Duque desde diciembre dio la orden clara al Ministerio de Defensa para que se estudiara el tema de la inteligencia y contrainteligencia desde hace 10 años. Desde principios de enero se empezó todo el estudio de inspección, auditoría de unidades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército. Y aquí yo también quiero hacer una paréntesis para señalar algo. Le llama a uno la atención que se quiera siempre romper con el debido proceso la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre. Le llama a uno la atención que muchos quieran violentar la reserva. Y aquí todos hemos hecho una voz para reclamar que trabaje la fiscalía, que trabaje la procuraduría. No se desgarren las vestiduras. Es que eso ya lo hizo el propio gobierno, eso ya lo hizo el propio comandante de las fuerzas militares y del ejército desde el primer momento en que se inició esta investigación. El 13 de febrero se entregó un primer informe ejecutivo con los resultados de la visita. El 29 de febrero se ordenó desde la Inspección General ampliar la revista. Es muy importante tener claro además que desde el primer momento se dispuso que este
este proceso se iniciara también en Procuraduría y se le compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación. Si algo han hecho nuestras fuerzas militares, si algo ha hecho este gobierno, es poner en conocimiento a las autoridades competentes, que son las que tienen que adelantar todo el tema penal, todo el tema disciplinario, todas las responsabilidades que quepan en estos casos. Y también es muy importante señalar que el gobierno viene haciendo enormes esfuerzos y el Ministerio de Defensa para fortalecer la inteligencia y la contrainteligencia en el país. Es muy importante tener en cuenta que han realizado cambios en la estructura del ejército, en los estados mayores, en las 24 unidades de inteligencia y contrainteligencia en el país. Es muy importante analizar la revisión estratégica que se viene haciendo de las capacidades de la inteligencia militar, donde además identificaron 25 líneas claras de esfuerzo en las que viene trabajando el gobierno. El comando de estas fuerzas además tiene una indagación disciplinaria. Esa indagación se hizo, estuvo a cargo en esa primera parte, en esa apertura, del director de la escuela de guerra que se había posesionado desde hacía muy poco. Entonces yo les digo algo, aquí se ha obrado con toda seriedad, aquí se ha obrado con toda legitimidad, aquí se ha obrado con rigor, con respeto a la Constitución y la ley, y bajo ese parámetro y ese eje de este gobierno del tema de legalidad. Pero nosotros no podemos caer en trampas, porque aquí sí hay unos sectores interesados en estigmatizar la inteligencia y la contrainteligencia. Aquí sí hay unos sectores interesados en resquebrajar la institucionalidad que duros golpes le ha dado a la criminalidad. Y por último, yo quiero hacer una observación sobre el tema de los medios de comunicación. Y lo hago con respeto y con afecto, porque esa fue mi primera carrera. Yo soy periodista de formación. No estuve mucho tiempo en ese ejercicio profesional, pero a uno, ¿qué le preocupa? Que pareciera que en Colombia algunos medios se convirtieron en poder judicial y se trasladó la justicia a los medios de comunicación que se dedican a filtrar procesos, pruebas, elementos que deberían tener reserva. Muchos se han dedicado a condenar, negando el derecho al juicio, al debido proceso, al buen nombre, a la presunción de inocencia. El artículo 20 de la Constitución de Colombia es muy claro. Y es que se le tiene que dar garantía a toda persona de recibir información veraz y de información imparcial. Además, se establece que los medios de comunicación son libres, pero tienen una responsabilidad social. Y hay varias sentencias de la Corte que hablan sobre esa responsabilidad de los medios. Y ese es otro debate, ese es otro tema importante del que se tiene que hablar acá, porque no puede ser que estén filtrando información, no puede ser que estén condenando sin dar el derecho al debido proceso. Y a uno le preocupa que muchos aquí quieran conocer información que es reservada, información que tiene que tener unas garantías por ley. Nosotros lo hemos dicho, nosotros tenemos todo el compromiso con la defensa de los derechos humanos, de la oposición, y aquí también yo llamo a la seriedad y a la sensatez. Este es un gobierno que ha dado garantías a toda la movilización social y a toda la oposición. ¿Cuántas marchas lleva el gobierno? Por Dios santo, nosotros casi que tuvimos, si no es por la pandemia del coronavirus que nos llevó a la cuarentena, nosotros teníamos casi una marcha cada 2 días con todas las garantías. Pero una cosa es el derecho a la movilización social y otra cosa, y el derecho a disentir, y otra cosa muy distinta es el terrorismo, es la criminalidad, es la violencia, es el vandalismo contra bienes públicos y privados. Y lo mismo me viene a la memoria, con todo el respeto por los congresistas. Mire, aquí en la sesión pasada, que tenemos que terminar algún día sobre el Cauca, en muchos casos se habló estigmatizando a la fuerza pública frente a sus actuaciones con las comunidades indígenas. Pero poco se dice de cómo las comunidades indígenas asesinan, maltratan, secuestran
a miembros de la fuerza pública, a mayordomos y trabajadores de la finca en el Cauca. ¿Cómo creen que ellos tienen derecho a atropellar la propiedad privada? Entonces vuelvo y les digo, este es un Estado de derecho y un Estado democrático. Aquí se tiene que dar todas las garantías, pero también se tiene que establecer una clara línea en dónde está el derecho a la movilización, dónde está el derecho a tener disensos y dónde se empiezan a cometer conductas criminales que el Estado de Derecho y el Estado democrático está en obligación de perseguir y judicializar. Muchas gracias, presidente.